Tengan abierta la porción que usamos hace un momento en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. La base bíblica la tenemos ahí en la porción del verso 11, que la palabra dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Amados hermanos, cuando preparaba el sermón para este día, este verso tocaba mi corazón, pero también tocaba mi pensamiento por la frase que utiliza aquí el rey Salomón, la cual lleva por título, por cierto, el mensaje de esta tarde: clavos hincados. Y me causaba un poquito de inquietud el hecho de la referencia utilizada acá con esta expresión. Inclusive estuve checando algunas revisiones diferentes del versículo y coinciden en su mayoría con esta expresión, clavos hincados. Como ustedes lo saben, amados hermanos, tuve la fortuna de tener el conocimiento material o físico, y por su parte también espiritual, a través de la enseñanza empírica de mis abuelos. Uno de mis abuelos, Agustín Ruiz Acosta, era maestro carpintero, ebanista profesional, y según mi percepción, como decimos coloquialmente, de los buenos, y según también la expresión de muchos que lo conocieron, de los mejores, pues. Y por otra parte, mi abuelo, el pastor Samuel Salce, mediante lo cual he podido indagar e intuir un poquito al respecto de este verso que hemos de considerar en esta hora. Me causaba un poquito de inquietud justamente qué era la expresión que utiliza aquí Salomón cuando dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Podríamos ahí poner, pero como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. No sé cuál es la percepción que tienes tú, querido hermano, acerca de la palabra hincarse, porque este es pues podríamos decir el verbo de la expresión que estamos considerando hace un momento, un clavo hincado. Y para mi sorpresa, siempre he tenido la percepción de que la acción del verbo hincarse significaba arrodillarse, pero más bien, considerando su significado literal, significa adherirse. Eso es lo que significa la palabra hincarse: adherirse, pegarse, unirse. Es el significado, pues. Entonces pensaba yo, un clavo especial, ¿no? Un clavo hincado, un clavo diferente, un clavo con cierta particularidad físicamente hablando, pero más bien habla de un elemento ejecutando una acción. Un elemento ejecutando una acción. Hemos tenido un bello devocional
en el cual entonamos hermosos himnos, particularmente el último de ellos, habladme más de Cristo. Y Salomón, justamente en esta expresión del contexto de la porción que consideramos, dice que a veces el mucho conocimiento de alguna forma pues es inadecuado, pues. A propósito de todo este entorno de la predicación, como comentaba yo, nuestro Dios es muy claro y preciso para indicar cuál es lo que Él determina para que consideremos. Veía justamente de pasada, hace un momento en el televisor, un programa cultural y sin querer queriendo, que es una expresión muy típica de los mexicanos, pues, entró a una sección que decía la frase cultural del programa. Y decía algo, esta frase cultural, no recuerdo lamentablemente la cita bibliográfica, pero decía el conductor, el mejor maestro no es el que sabe mucho. Decía, el mejor maestro es el que sabe poco. Obviamente se necesita un complemento allí, que eso mucho o poco que sepa, que lo enseñe. Y decía este hermoso himno, habladme más de Cristo. Podemos saber mucho, decía nuestro hermano Eliezer en su oración, pero es menester que también podamos, eso poco o mucho que sabemos, que lo podamos también compartir. Así pues, es que pude intuir el significado de la expresión. Un clavo, si lo queremos poner de esta manera común y corriente, pero ejecutando una acción. Un clavo en una caja de herramientas no sirve de nada. Un clavo acompañado de centenares o millares de unidades en una ferretería no sirve de nada. Pero un solo clavo hincado, o como decimos nosotros los mexicanos, clavado, sirve de mucho, porque genera una acción. En esta porción, el escritor está terminando su discurso, haciendo las conclusiones del libro, y a lo largo del mismo, él asevera que todo es vanidad. Dios está usando a Salomón al escribir este libro sobre el significado de la vida. Vale la pena resaltar que en una de sus conclusiones expresa que las palabras de los sabios son como aguijones, pero como clavos hincados, las palabras de los maestros de las congregaciones. El día de hoy nos hemos gozado al rendir honor, en primer lugar, al Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, pero también de reconocer a los nuestros, los que trabajan en el ejercicio de la fe, pero también a los nuestros, los que trabajan por vocación a través de una aptitud que Dios ha establecido en su vida. Y a propósito de todo esto, hermanos, la profesión de vida de Cristo Jesús, precisamente, fue ser maestro. Considerábamos la semana pasada, si recuerdas, en el sermón que se tituló ¿cómo, hermanos? Poca fe, como una pregunta, pues. Y veíamos dentro de las consideraciones que el oficio de algunos de los discípulos era que eran pescadores, era su profesión, pero la del maestro, o su profesión de vida más bien, de Cristo Jesús, fue ser maestro precisamente. Sin embargo, el Evangelio de Marcos identifica a Jesús como un carpintero. Dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José,
de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hemos de considerar que en Mateo 13:55, justamente el apóstol Mateo lo define como el hijo del carpintero. Y quizá por haber sido el oficio de su padre José, Marcos lo llamó el carpintero, porque en aquel tiempo y hoy en día también, por cierto, es común que el hijo primogénito siga la misma carrera u oficio de su padre. Lo veíamos en la mañana en algunas ejemplificaciones que hacía nuestra hermana Marta al respecto de algunos maestros. Es altamente probable que el oficio de la carpintería fuera su trabajo mientras que iniciaba su gran ministerio el Salvador. Pero una vez en él, ejerció su verdadera profesión de vida, la cual estaba establecida en la enseñanza. Jesús vio en la enseñanza una gran oportunidad para moldear los ideales, actitudes y conducta de la gente. Él usó el método educativo antes que el método de la fuerza. Recordamos, hermanos, que en esa época contemporánea de nuestro Salvador había muchos sabios de la ley, había muchos sabios de las Escrituras, pero pretendían justamente establecer la forma de conducta de vida de las personas sustentados en los preceptos establecidos. Pero Jesucristo utilizaba un método educativo mucho mejor que la obligación a la fuerza. Utilizó su propia vida. Enseñar es la misión principal de Cristo Jesús. Cristo regularmente fue sanador. En algunas ocasiones fue hacedor de milagros. Frecuentemente fue predicador, pero sabes, siempre fue maestro. El resto de las otras acciones fueron ocasionales, si lo queremos ver así. No dudo que hayan sido infinitas, pero una constante, radicalmente hablando en Cristo, fue la tarea de la enseñanza. Él convirtió la enseñanza en su principal guía para la redención del hombre. Cristo fue conocido por sus discípulos, por sus contemporáneos y aún por sus enemigos como maestro. Por lo menos 45 veces es llamado así a través de los evangelios. Y algo que es importante de notar, a pesar de que vemos el sermón del monte en los evangelios, es que nunca se le llamó a Cristo predicador, sino más bien maestro. Alguien dijo, amados, que enseñar es tocar una vida para siempre. Y eso es verdad. Lo vimos justamente hoy por la mañana a través del testimonio de muchos hermanos. Y sabes, muchos de los que se citaron ya descansan en el Señor. Me compartía mi esposa justamente en la tarde hablando del tema a propósito. Y decía, yo recuerdo a uno de mis maestros y decía el hermano Mauro Medlin. Él como maestro me refirió mi esposa de intermedios en su momento. Pero lo recuerdo también como maestro de jóvenes y en su momento como maestro de adultos. Dice la palabra del Señor que cuando los muertos en Cristo parten a su presencia, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen.
Y aquí, amados hermanos, hay un factor radical que en ocasiones no se considera por parte de aquellos siervos del Señor que, justo como se mencionaba por la mañana, poseen el don de la enseñanza ministrado por el Espíritu Santo. A veces no cavilamos en la magnitud de la importancia y de las implicaciones a futuro y de la responsabilidad que tiene la tarea que se realiza. Yo estoy seguro, amados hermanos, que por la gracia del Señor y con el poder del Espíritu Santo, de los que oramos en la mañana, por allí habrá probablemente algún pastor, si Dios lo quiere así. Y sabes, tú estás impactando su vida. No importa su edad en este momento. Tú formas parte del proceso de formación de ese varón de Dios, en tanto que Cristo no viene por su iglesia. A veces tal vez decimos, pues soy maestro, pero pues de los pequeñitos. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él elige a sus siervos aún desde el vientre, pues. Tanta es la importancia de la enseñanza en el reino de Dios, que el mismo Señor constituyó maestros para que enseñasen en las iglesias. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, este es Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siempre se ha considerado al evangelismo integral aquel que incluye, además de comunicar el mensaje de salvación, la enseñanza de la palabra de Dios. Por esto, el Señor Jesucristo, al dar la gran comisión, no solamente mandó propagar el mensaje de salvación, sino que da una comisión precisa. Dijo que el hacer de los discípulos comprende Él enseñar a los nuevos creyentes todas las cosas que os he mandado. Pues, no únicamente la limitación a la exclusividad del evangelismo como tal o de la predicación como tal, sino más bien a la administración a través de la enseñanza. Los cristianos también debemos creer indudablemente en el poder de la enseñanza. Por eso, amados hermanos, como iglesia debemos dar mayor vigor y avivamiento a nuestros departamentos de educación cristiana. ¿Sabes? Por eso existe la escuela dominical. El propósito de la escuela dominical, amados hermanos, es la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero que lo sepas. Tocar tu vida depende del sermón a través del mensaje que Dios envía a sus siervos. Pero enseñarte es una tarea que ejecutan y ejercen los maestros de la escuela dominical. Tenemos que aprender. Esto es algo que Dios demanda. Para gloria del Señor, amados hermanos, es muy hermoso ver la correlación percibida en el paralelismo figurado con relación al oficio de Jesús como carpintero y su profesión como maestro, ministrando la enseñanza precisamente como si fueran clavos hincados. En conjunción el oficio de nuestro Salvador con su profesión. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Es cierto, amados hermanos, que hay también un adjetivo por allá que hace alusión, dice, de un pastor, pero estoy seguro que a través del don de la enseñanza que Dios derrama en sus hijos, ha
otorgado la bendición de que estos que poseen el don de la enseñanza puedan incidir con clavos hincados en el corazón del hombre. El aguijón es un instrumento usado para guiar al ganado, para que no se descarriase del camino. Este es una vara que tiene la punta afilada para estorbar a la yunta de bueyes y volverlos a enderezar para que continúen su marcha. Esto es lo que hace la palabra sabia o la palabra de verdad, según nos narra aquí mismo Salomón en el verso 10, en el corazón del hombre. Cuando estamos creyendo mentiras como verdades contrarias al evangelio, las palabras de los sabios son un aguijón para nosotros. Cuando creemos que estamos solos, que no tenemos a nadie de nuestro lado, que el Señor no nos escucha, cuando preferimos una amistad que nos aconseja falsamente y nos está desviando de los tesoros del Señor y de su santidad, Dios envía los aguijones para enderezarnos. Si consideras esto, estamos hablando de claudicación del hombre, en el sentido estricto del andar cristiano. Y a propósito de todo esto, Pablo escribe a los Corintios en la segunda 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera. Cuando estamos invirtiendo más en esta tierra y nos estamos olvidando de lo eterno, la palabra de Dios es un aguijón a la vida del hombre. Cuando estamos educando a nuestros hijos para este mundo sin considerar que ellos son una descendencia para Dios, sus aguijones nos golpean y nos estorban para volvernos al camino. Cuando pensamos que nuestro cónyuge no era para nosotros y que ya no queremos vivir más con él, sus aguijones son necesarios a nuestra vida. Los aguijones duelen, desagradan y estorban nuestros planes, pensamientos y decisiones, pero es parte de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Continúa escribiendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:8-10, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite ese aguijón de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, aún mejor que la corrección de los aguijones es la prevención de los clavos hincados. Existen 2 acciones, amados hermanos, en muchos de los ámbitos de la vida. Una de las tareas para aquellos profesionales son los mantenimientos correctivos. Estos mantenimientos correctivos se ejecutan justamente cuando hay la falla de algún sistema. Pero hay otros que se denominan mantenimientos preventivos. Y estos se dan sin esperar que acontezca una falla en el sistema para prevenir que esta falla ocurra. Creo que si tuvieras un mecánico de cabecera, preferirías pagar su sueldo, aunque nunca tuviera que atender tu auto, que pagar su sueldo
y que Él lo tuvieras en tu casa todos y cada uno de estos días. No podrías usar tu auto, pues. Todos los días estaría fallando. Es mejor cuando las cosas no llegan a detonarse de esta forma. Aún mejor que la corrección de los aguijones es la prevención de los clavos hincados. Los clavos son para afirmar o pegar algo fuertemente y firmemente. Y así es como Dios desea introducir y adherir su palabra a nuestra vida y su verdad a nuestras mentes. Él quiere que sus palabras de verdad estén tan clavadas a nosotros que también sean nuestras verdades y que nadie nos las arranque. Y no solamente nadie, sino nada. Hoy en día el problema incide más bien en qué nos las arranca, no en quién. Porque cuando vemos a un enemigo frontal, tal vez nos ponemos en guardia para resistir esta embestida del enemigo. Pero hoy en día las cosas ya no son así. Ya no recibes un golpe contundente y fuerte. Recibes una desviación ligera y sutil. Así pues, el problema no incide en quién, sino en qué. El pensamiento corrompido, las ideas turbias, la corrupción de la mente del hombre en relación a tantas cosas, amados hermanos. Lamentablemente, llevando al hombre no solamente a la corrupción, sino también a la tergiversación, pero también a el error a través de el adolecimiento de muchas cosas. He escuchado que por ahí, incluso en algunas escuelas, ya se utiliza un pronombre personal que es, por cierto, impersonal. No sé si lo has escuchado, pero es el que le llaman ella, que ya no identifica absolutamente nada. Y esto es falta de conocimiento y es rebeldía al Señor. Cuando sus palabras son clavos en nosotros, comprendemos el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Dios anhela escribir palabras de rectitud en nuestros corazones. Dios anhela escribir palabras de rectitud en nuestros corazones. Mira el verso 10 ahí en Eclesiastés 12. Dice la palabra: procuró el predicador hallar palabras agradables, pero escribir rectamente palabras de verdad. Hay un dicho por allí que dice que las palabras se las lleva el viento y que más vale que la cosa esté escrita pues a que solamente hablada, porque ya en lo sucesivo, si lo dije, la verdad no me acuerdo pues. Esta es una perspectiva al respecto de la consideración entre justamente las palabras del sabio, que actúan como un aguijón, las cuales en base a la perspectiva que plantea Salomón podríamos decir palabras citadas del sabio, a las palabras rectas
escritas por el maestro. Hace una diferencia absoluta una y otra situación. Hermano, por eso cuando en la mañana que tomamos la escuela dominical, tú tienes tu Biblia, tienes a tu maestro, tienes un medio visual y en ocasiones hasta audiovisual. Sé de algunos maestros que utilizan recursos didácticos audiovisuales. Pero también se te proporciona una hoja para que, ¿sabes qué? Escribas. Que escribas. Es uno de los métodos más sencillos para memorizar las cosas, para aprenderlas y para asimilarlas y comprenderlas. Utilizar todos los sentidos. El auditivo, el visual, y utilizar todas las medidas necesarias o los recursos necesarios para entender lo que Dios habla, pues. Así pues, de esta forma, Dios anhela no solamente decirte, sino escribir palabras de rectitud en tu corazón. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Ahora bien, ¿quiénes son estos maestros de las congregaciones? Son aquellos que tienen la tarea de enseñar y guiar a los miembros de la iglesia. Las palabras de los maestros pueden ayudarnos a crecer espiritualmente y a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Además, los maestros pueden ofrecernos orientación y consejo en momentos difíciles. Un verdadero maestro, amado hermano, es el que te da un consejo no de sí, no de su raciocinio, no de su percepción, no de su experiencia. Un maestro genuino es el que saca su Biblia, la abre y te cita lo que Dios te tiene que decir. Este es un verdadero maestro. Justamente en la segunda parte del verso que consideramos, compara las palabras de los maestros como clavos hincados. Un clavo es un objeto que se utiliza para unir dos cosas, para fijarlas. De la misma manera, las palabras de los maestros pueden ayudarnos en primer lugar a unirnos a Dios y enseguida a unirnos a los demás. Además, los clavos también, amados, se utilizan para construir cualquiera cosa, pues. Cualquiera cosa, porque de inmediato lo relacionamos un clavo con ¿qué oficio? El carpintero. Pero hermano, el albañil también utiliza clavos. El herrero, ahora que pusimos el techo del comedor, que es metálico, también utilizamos algunos clavos por allá. Los clavos se utilizan para construir. Por lo tanto, las palabras de los maestros pueden ayudarnos a construir una vida más plena y significativa, basada en los valores que realmente importan. Un maestro, querido hermano, construye ideales rectos. Los ideales son las fuerzas impersonales más poderosas del mundo para la formación del carácter. Ellos proporcionan la norma y la guía para el trayecto de la vida. Ellos también tienen la capacidad de dominar gran parte de nuestra conducta. Aún los impulsos instintivos pueden ser dominados por los ideales. ¿Te suena esta palabra? En la mañana alguien la citó. Me quedé pensando porque sabía que lo traía en mi sermón. No sé, ¿alguien dijo algo de los ideales?
Lo escuché en una de las participaciones. Lamentablemente, vuelvo a lo mismo, no lo apunté, pues se me fue. La poesía de la hermana Berta, exacto. La poesía de la hermana Berta dice algo de los ideales. ¿No la traes, hermana, ahí? Alcanzar un ideal. Me llamó mucho la atención porque es una carta escrita a un estudiante. Y dentro de esta carta habla justamente de el grado de importancia que tiene un ideal en la vida de un hombre en formación. Y esta es la razón por la que nuestros maestros forman a tus hijos, amado hermano, dentro de los departamentos auxiliares que preside la Unión Femenil de nuestra iglesia. ¿Sabes con qué? Con ideales. La Sociedad Auxiliar de Niñas tiene sus ideales. El capítulo de embajadores del Rey tiene ideales. La Sociedad Auxiliar de Señoritas los tiene. Aún el departamento de la Unión Femenil. Ideales que los ayudarán a conducir su vida conforme a las enseñanzas de Jesús. A formar su criterio en base a los designios de nuestro Padre y a contener su temperamento con mansedumbre a través del Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad actuando en la vida del hombre, que los ayudarán a formarse con las enseñanzas de Cristo el Hijo, a formar su criterio en base a los designios establecidos por nuestro soberano el Padre, y a contener tu temperamento con la mansedumbre, el cual es un fruto que emana del Espíritu Santo. La enseñanza de la Biblia tiene como propósito el formar ideales rectos. Uno no puede alcanzar una vida apropiada a la voluntad de Dios sin el conocimiento de su voluntad. Repito, el propósito de la palabra de Dios, esto es la Biblia, es formar ideales rectos. Pero una persona no puede alcanzar una vida apropiada, adecuada, adherida a la voluntad de Dios sin el conocimiento de esa voluntad. La otra vez en una de las clases que compartí con los adultos veíamos que hablaba acerca de 3 virtudes. Y en esas 3 virtudes, una de ellas era justamente el entendimiento. Otra de ellas era la voluntad de Dios. Y otra de ellas era justamente la acción. Para poder tener el producto final necesitas seguir una instrucción precisa. Pero para seguir la instrucción necesitas conocerla, pues. Si no la conoces, no hay forma de que la sigas. Esa es la importancia de un maestro en la vida del hombre. Es el que le enseña cuál es la voluntad de Dios a una persona. Una persona no puede vivir mejor de lo que sabe. Una persona no puede vivir mejor de lo que sabe. Se adapta a su circunstancia, a su conocimiento. Y una conducta recta tiene sus raíces en un entendimiento correcto. Una conducta recta tiene sus raíces en un entendimiento correcto. Al momento de enseñar la palabra de Dios a los alumnos, nuestros amados maestros presentan claramente la naturaleza de Dios. Y así también las características que tienen los ciudadanos del reino de los cielos, tanto en su vida privada como en sus relaciones públicas. Al enseñar la Biblia, implantan en las mentes y en los corazones de los oyentes los ideales rectos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así es como se implantan.
Hay una anécdota que quiero compartir. Toda enseñanza tiene un fruto. Se dice que a un capellán de un ejército le llevaron un soldado moribundo. El capellán, hermanos, es como una especie de ministro. Dije, si lo quiere considerar usted como un pastor o como un maestro, pero que está dentro de las Fuerzas Armadas. A ellos se les llama capellán. A este le llevaron un soldado moribundo. Le preguntó si quería enviar un mensaje a alguien antes de morir. Este soldado dijo, sí, escriba a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero fiel a Cristo y que jamás olvidé las enseñanzas que ella me dio. Al poco tiempo recibió este capellán una carta de aquella maestra que decía, que Dios me perdone, que Dios me perdone. Hace un mes renuncié a mi cargo como maestra de la escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía la pena para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta la muerte. Te pregunto, ¿has conocido o conoces a alguien así? Y te pregunto más allá, ¿te gustaría ser alguien así? A veces no cavilamos en la repercusión tan importante que tienen estas cosas, hermanos. Hace un momento decía yo, a lo mejor aquí hay un pastor, pero no necesariamente puede haber un joven que habrá de partir a temprana edad a la presencia del Señor. Y tú puedes hacer la diferencia de que él vaya con el Señor o que no lo haga. Nadie tenemos conocimiento de cuál será la longevidad de nuestra vida. Cualquiera habría pensado que la maestra moriría antes que el alumno. Y no fue así. Es cierto, ahorita lo consideraremos. Es pesado ser maestro, si lo quiere ser en toda la extensión de la palabra. Investigando, orando, estudiando, escudriñando, preparándote. Hay que invertir muchas cosas, entre otras el tiempo. Es pesado, pues, el Señor lo sabe. Sin embargo, amados hermanos, tienes la capacidad de hacerlo porque Dios te ha dado un don. Y el don no es ocasional. En todo caso, podría ser raído por el Señor si no lo usas. Y lamentablemente, en ocasiones, decía mi hermana Marta como directora en la mañana, hay veces que hermanos tienen el don, pero no lo quieren ministrar. Por fatiga, por cansancio, por lo que tú quieras. Pero tu pensamiento no debe de ser que tienes una carga. Tu pensamiento debe de ser que Dios te eligió entre muchos a ti para ministrar la palabra del Señor.
Para hincar un clavo correctamente, es necesario ser un excelente carpintero, amado hermano, y estar consciente de la bendición que posees con el propósito de compartirla. Un maestro cristiano se constituye en parte esencial de la formación integral de los hijos de Dios, y a su tiempo, tarde o temprano, verá con entera satisfacción cómo de su salón de clases salen los líderes espirituales de mañana. Dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me imagino al apóstol Pablo con una sonrisa plena de satisfacción. Si te fijas, amado, la expresión que utilizó aquí el apóstol Pablo, a veces pongo el ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, te amo muchísimo, pues. Muchísimo. Ya está de más, hermanos. Porque algo más grande que el amor no existe. Pero en nuestra percepción queremos enfatizar, profundizar, dejar más que claro cuál es nuestro sentir. Y este era el sentir de un maestro, del apóstol Pablo hacia los filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, ustedes son mi gozo. Ustedes son mi corona. Sigan firme, y otra vez les dice, les amo. Esta debe de ser el sentir de un genuino maestro. Dice también Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, 2, 19 y 20. Lo simplifiqué, hermanos, pero ahí está. Porque ¿cuál es nuestra corona de que me gloríe? Pregunta el apóstol Pablo. Porque ¿cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo, justamente en su venida. Y lo afirma, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Un maestro, hermano, totalmente orgulloso, pues, del impacto que él estaba teniendo en la vida de aquellos hombres. El ministerio de enseñanza de la iglesia envuelve todo el ser, la sensibilidad, el intelecto y la voluntad de la persona. Este ministerio incluye a todos los tipos de relaciones que un individuo tendrá en su vida, hacia sí mismo, hacia las personas que lo rodean, pero principalmente hacia Dios. Y este mismo ministerio también, a propósito, abarca todas las fases de la vida humana, personal, en el hogar, es decir, familiar, en la iglesia y en el mundo entero. Así escribe la palabra en la medida de lo que sea posible de ustedes, hermanos. ¿Estad en paz? Con todos, pues. Amado maestro, tú tienes el mismo propósito que el apóstol Pablo tenía. Dice en Colosenses 1:24, en la parte A, en el 28, la parte B y el 29 completo. Ahora me gozo enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, esto es Cristo, la cual actúa poderosamente en mí.
Qué hermosa expresión del apóstol Pablo, hermanos. Qué hermosa enseñanza para los que enseñan. Qué hermosa enseñanza para los maestros. Ahora me gozo enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Y no es fácil, porque lucho según la potencia de Cristo, la cual, por cierto, dice Pablo, actúa poderosamente en mí. Amado maestro, las palabras que tú esbozas no son de ti, son de Dios. Y tienen un poder infinito que tal vez al tiempo tú no las percibes, pero dentro de los corazones tú eres como un escultor que estás grabando cada letra, cada palabra con cincel. Es cierto que este versículo se refiere a maestros de sana doctrina en las congregaciones cristianas, pero no podemos negar que ser maestro en forma secular también forma parte de una bendición provista por parte de Dios. Ser maestro, amados hermanos, es un don de Dios. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. Es decir, Él lo dio. ¿Quién lo dio, hermanos? ¿Qué persona de la Trinidad? Cristo. Cristo directamente, hermanos, constituyó a los maestros. En el entorno espiritual, la Biblia enseña al respecto de que ser maestro es un don de Dios. Dice en Romanos 12, 6 al 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La enseñanza, querido maestro, es un don. Podemos concluir así que la enseñanza que ministran los cristianos procede directamente del Señor y la ejecutan a través del Espíritu Santo. Podrían, amados hermanos, ojo acá, porque a veces a través de la historia hemos visto siervos de Dios que inicialmente han sido rebeldes, no lo querían hacer, pues, ¿te acuerdas de Jonás? Que no quería, en este caso, predicar, pero compartir la palabra. Entonces, podrían no ser maestros por convicción, pero sabes, Dios los elige, los llama y los capacita para servir. Decía la hermana Marta en la mañana, hay quien dice, yo no soy maestro porque no tengo el don de la enseñanza, pero sabes, Dios puede elegirte, aunque en el momento no lo tengas, y puede llamarte, y si respondes al llamado, Él te capacitará. Escribe Pablo a los Corintios que lo peor del mundo escogió Dios. No lo insensato, es decir, aquellos que solamente tienen falta de sabiduría, sino lo vil, dice la palabra del Señor. Y a veces nuestra condición de la vida vieja nos condiciona para no ejercer un ministerio en la congregación. Nos sentimos indignos, hermanos. Pero sabes, no habría uno aquí. No habría uno aquí si solamente tuvieran acceso a aquellos que tienen una dignidad absoluta. Ninguno la tendríamos. Dentro de los siervos de Dios, no solamente se encuentran
aquellos que en algún momento de su vida menguaron o claudicaron y regresaron, sino el que quiera decirme homicida, ahí está, sirviendo al Señor. Ahora bien, secularmente hablando, los maestros que enseñan en las escuelas públicas o privadas, por lo regular, ellos sí lo hacen por convicción. Es decir, ellos sí eligen esa profesión. Porque precisamente a ellos Dios los ha creado con cualidades que los hacen aptos para la enseñanza. Pero ellos enseñan no con un don. Ellos enseñan por vocación. Quiero que veas la diferencia. ¿Puede haber maestros seculares que tienen el don de la enseñanza? Claro. Aquí tenemos a nuestra amada hermana Bertita Banda, nuestro amado hermano Emanuel, que no solamente podríamos decir que son pedagogos, sino que Dios ha depositado el don de la enseñanza en sus vidas, porque nos han ministrado acá. Pero hay algunos seculares que no precisamente pudieran tener el don, y a pesar que no lo tienen, tienen las aptitudes y las cualidades porque Dios ha depositado, como tú lo quieras llamar, genéticamente hablando, porque Él es el que nos crea, y no solamente crea a los santos, sino que crea absolutamente todo. Él ha depositado esa vocación en su vida. Tanto su vocación, como su talento, como su inspiración. Mi querido hermano Magdiel, que también es maestro de arte, decía yo, su talento e inspiración, que él también lo posee, también provienen de Dios. Gracias a Dios por la vida de los que cité, porque son creyentes, pero hay algunos que no lo son, a los tales Dios los ha tocado. La Biblia habla de un varón, el maestro, por cierto, del apóstol Pablo. Hechos 22:3 le cita. Su nombre era Gamaliel, un no creyente. Conocía las escrituras, pero no era cristiano. ¿Por qué no era cristiano? ¿Quién es un cristiano? Un seguidor de Cristo, aquel que cree en Cristo. Gamaliel era un erudito, un doctor de la ley. Formaba parte del Sanedrín, él. Y en alguna porción de la palabra del Señor vemos que mostró un poco de empatía con los discípulos. Cuando los querían matar, que él intervino y dijo, déjenlos. Ya pasaron algunos otros tantos y como no era de Dios, murió aquel y solo se esfumó. Si esto no es de Dios, morirán y se acabará absolutamente todo. Y si es de Dios, prevalecerá. Así que, pues como dijéramos coloquialmente, pues no te metas en camisa de 11 varas, porque estarías justamente confrontando no a ellos, sino a Dios. Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso, es decir, del apóstol Pablo. Y aunque él era un maestro de las Sagradas Escrituras, no encontramos un pasaje bíblico que sustente que llegó a ser cristiano. Pero Dios depositó en él la vocación y la aptitud para poder ejercer la enseñanza. Ser maestro es una bendición concedida por Dios, porque Dios tiene planes y propósitos para los maestros, para que sean formadores de muchas personas, tanto académica como espiritualmente. Unos transmitiendo conocimiento para enfrentar la vida y ser mejores hombres y mujeres, y los otros ministrando sabiduría para servir al Señor y ser mejores cristianos. Compartía yo también esa otra consideración por la mañana, hermano, si lo quieres apuntar. Un maestro secular habrá de transmitirte conocimiento.
Un maestro espiritual te va a transmitir sabiduría, la cual procede de Dios. Ser maestro es un regalo de Dios. Él tiene un propósito grande para las personas que tienen bajo su tutela, de tal forma que el Señor pretende usarlos poderosamente en el cumplimiento de ese propósito y de esos planes para ellos. Ser maestro es ser siervo de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó maestros. El Señor constituye, entre otros ministerios, el del maestro. Y esto lo hace porque espera justamente un servicio. Dice en 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Al enseñar a alguien los rudimentos de la palabra de Dios, están sirviendo al Señor, porque los que aprenden a su vez podrán servir a Dios en su vida de una mejor manera. Los apóstoles utilizaron sus conocimientos aprendidos secularmente para servir a Cristo Jesús de diferentes maneras. Pero el apóstol Pablo usó su conocimiento de idiomas, cultura, literatura, filosofía y deportes. Por eso él pudo enfrentar a sectas filosóficas como los estoicos que se mencionan entre otros, a magos, a hechiceros, a judías, a escribas, etcétera. Y a todos y cada uno de ellos los venció. Por la gracia del Señor, no solamente con sabiduría, sino también además con conocimiento. Sabía de lo que hablaba. En aquellos tiempos la cultura griega era la más importante intelectualmente hablando. Allá fue a dar el apóstol Pablo a dar cátedra acerca de todo esto. ¿Recuerdas esta situación? Lo más importante es lo que nos motiva a hacer las cosas, y si esta motivación es servir a Dios, será una gran bendición. Por último, ser maestro es ser servidor de los semejantes. Dice en Efesios 4:11 y 12, y Él mismo constituyó maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en Eclesiastés 12:12b, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es decir, el conocimiento que Dios ha traído a tu vida, la sabiduría que Dios ha traído a tu vida, mucha o poca, el Señor lo sabe, es necesario ministrarla. Ha sido con un propósito, pues. No posees el don de maestro solamente para decir, pues yo soy muy bueno enseñando, pero ¿lo ejerces o no lo ejerces? Porque Él lo derramó a fin de que tú, querido hermano, perfecciones a los santos. Ese es el propósito, que edifiques el cuerpo de Cristo. El Señor constituyó maestros con un propósito bien definido: perfeccionar a los santos para hacerlos perfectos. ¿Cuál es el propósito? Que perfecciones a los santos solo para hacerlos perfectos. No, para hacer la obra del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos también trabajen. Porque tú, amado hermano, estás ministrando con seguridad a un líder de la iglesia que probablemente ocupará tu lugar en un momento, y él será maestro
o ella será una misionera, o él será un pastor, o él será un ministro de culto, etcétera, pues. Dios usa a los maestros para perfeccionar a los alumnos, no solo para que sean perfectos, sino para la ejecución de su obra a través del ejercicio de la fe. Ser maestro, por tanto, conlleva implícito el propósito de servir a los demás y de servir a todos. El maestro sirve a sus semejantes. Su interés está en la gente y su deseo es siempre ayudar. Cristo creyó en el poder de la enseñanza y la eligió como el método principal para informar, comunicar, formar y transformar vidas a través de la palabra. Como conclusión, dice Eclesiastés 12, 10 y 11, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Quiero concluir con una pregunta, hermanos, un par de ellas. ¿Qué tipo de palabras estamos escuchando y atendiendo en nuestra vida? ¿Qué tipo de palabras estamos escuchando y atendiendo en nuestra vida? ¿Son las palabras agradables? ¿Las palabras de rectitud y de verdad? ¿O son los consejos del mundo, pues? ¿Ante cuáles palabras se inclinan nuestros oídos? Porque todos, sin excepción, en ocasiones, hermanos, la Biblia pues penetra nuestro corazón y nuestro pensamiento. Probablemente hemos encontrado una palabra que no nos gusta, pero Dios la ha puesto allí como un clavo hincado para penetrar dentro de nosotros. Es mi deseo que las palabras de nuestro Dios, transmitidas a nosotros a través de los maestros, sean no solo aguijones que nos otorguen un remedio correctivo temporal, porque pareciera que es necesario estar picoteando y picoteando y picoteando a los bueyes que conforman la yunta para que anden, para que avancen o para enmendar el camino. Y a veces a propósito, no para enmendar el camino, para que se muevan pues. A veces ni siquiera avanzar. Decimos, no, yo no me estoy desviando. No, no te desvías, pero estás detenido. Así pues, deseo eso, que las palabras de nuestro Dios transmitidas a nosotros a través de nuestros amados maestros no sean solo aguijones que nos otorguen un remedio correctivo temporal, sino que al escucharlas con atención, sean clavos hincados en nuestra mente y en nuestro corazón de forma permanente, de tal forma que nunca podamos raerlos de nuestra vida, y que esto nos sostenga asidos del Señor. Dios nos haga sabios para escuchar y aconsejar palabras agradables, hermanos. Y ¿por qué no? Que nos haga también maestros que podamos escribir rectamente palabras de verdad en el corazón de aquellos que lo necesitan. Que Dios les bendiga en esta hora.